Hola, hola, Plasticola. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Te invito a que te quedes a escuchar esta tercera edición de Entrevistas de Colección, en este caso con una excelente persona, amigo, profesional, apasionado, ingenioso y podríamos agregar muchísimos adjetivos más. Bueno, Fer, un gusto que estés acá, la verdad. Te agradezco de corazón y para toda la gente que lo va a poder escuchar. Tenemos 7 preguntas para hacerte. Algunas pueden salir del libreto o no, pero bueno, la primera es: ¿quién es Fernando Ariel Ferrari? ¿Quién es Fernando Ferrari? Bueno, diría que soy hijo de Oscar y Marta y hermano de Cecilia, en primer lugar. Después podría decir que estudié educación física, en el profesorado de educación física, me recibí después de licenciado en actividad física y deporte y sigo aprendiendo porque me apasiona esto de seguir buscando, de seguir intentando conocer un poco más y cómo mejorar las prácticas docentes. Si tendría que definirme con una palabra, sería un educador, un Perfecto. educador, ¿sí? ¿Y qué es un educador? Podríamos pensar. Un educador es un sembrador. ¿Y qué es lo que siembra? Siembra saberes, ideas, conceptos, en nuestro caso relacionados a las prácticas motrices, procedimientos, actitudes, valores. Podríamos decir que uno siembra para pensar bien, para sentir bien y hacer el bien. Fer, preguntarte cómo surge el amor por la tarea de educar. Creo que empieza mucho antes de estudiar educación física. Yo creo que tiene que ver con la historia familiar, ¿no? De ese encuentro con el juego en la infancia. Después, más tarde, en mi adolescencia, en las prácticas extraescolares, como pueden ser los grupos juveniles, como puede ser el Líderes. grupo de líderes, que vos también compartiste. Sí. Y es ahí, en esos lugares, donde descubrí que a través del juego, a través del deporte, a través de la recreación, también se puede educar y se pueden dejar muchas cosas importantes desde ese lugar, ¿no? Bueno, es difícil resumir, pero ¿cuál es tu experiencia en campamentos? Los campamentos tienen mucho que ver con esta elección por la docencia, ¿no? Porque es justamente en un campamento donde descubrí que a mí me gustaba esto. Hay una situación puntual que yo recuerdo hasta el profesor que estaba conduciendo esa actividad, que es Rubén Echarri, y que siempre se lo cuento a él. Había propuesto una actividad que era construir una balsita con troncos que encontrábamos ahí en la naturaleza y después teníamos que lanzarlo al arroyito que teníamos por ese lugar. Y después de esa actividad hice una reflexión. Entonces dije, qué importante que es esto, que a través de una simple actividad como es construir una balsa y dejarla recorrer por el río, podía transmitir un mensaje y decir algo importante. Y eso yo creo que me marcó y me llevó a seguir educación física. Yo en ese momento estaba en la secundaria, estudiando en la escuela técnica, seguí electrónica, ¿no? Y sin embargo ahí descubrí, bueno, lo que no era lo mío, que era electrónica, y me incliné por esto de la docencia, de la educación física, precisamente porque descubría que todo esto que tiene que ver con experiencias lúdicas, con experiencias recreativas, dejan huellas que dejan marca. Bueno, una pregunta que a mí me gusta hacer, por ahí una frase que se escucha mucho ahora: no quiero que se frustre. Se escucha mucho eso. ¿Qué opinas de eso? Si bien también es muy amplia la respuesta, pero ¿qué podrías decir? Sí, tal cual. Yo creo que también es algo que hay que enseñar. A frustrarse hay que aprender a equivocarse y entender que el error, la equivocación, es parte de un proceso, ¿sí? Correcto. Que nos lleva a otra cosa. Más recuerdo una frase de Edison cuando le preguntaron sobre el fracaso y él le dice, yo no he fracasado, descubrí 1000 maneras que no funcionaban, ¿no? Con la idea de hablar sobre esto de la perseverancia, ¿no? De Correcto. la tolerancia a la frustración, al error, al equivocarse, ¿no? Y que en definitiva el fracaso es un pendaño más en ese camino hacia el éxito. Desafíos cooperativos. ¿A qué nos estás invitando en el libro y qué te impulsó a escribirlo, Fer? Desafío cooperativo es una invitación a jugar, a pensar, a reflexionar y a aprender desde el movimiento, ¿sí? Y sobre todo desde la acción cooperativa. ¿Sí? Tiene mucho que ver con esto de aprender a cooperar para resolver problemas. Por eso
Los desafíos son problemas motrices que se presentan bajo la forma de una actividad lúdica, ¿no? Por eso tiene mucho que ver con el juego, pero no queda ahí en el juego solamente, sino que para aprender le agregamos algo más y que tiene que ver con este proceso de reflexión sobre cómo jugamos, sobre cómo participamos, sobre cómo interactuamos, porque a cooperar también se aprende. Fer, y contanos, más en este tiempo que estamos, todos siempre corriendo, apurados, ¿qué te motivó a formar esta hermosa obra? ¿Qué es lo que te hizo de disparador? Bueno, esto precisamente tiene que ver con esta historia que te contaba antes del barquito y del jugar en los campamentos. Eh, y después cuando estudié en el profesorado me encontré con esta temática de la copedagogía o de la pedagogía desde la cooperación y encontré los juegos cooperativos y siempre me interesó esa temática, sobre todo pensando en que cada vez tenemos chicos o grupos más difíciles donde aparecen cada vez más problemas en la convivencia, en las relaciones entre las personas. Y bueno, yo creo que es algo que se lleva al aula, se lleva al patio, a nuestras clases. Eso que pasa en la sociedad se lleva a nuestras clases y lo vemos en la forma de relacionarse, en la forma de comunicarse entre los alumnos. Y digo, bueno, ¿qué se puede hacer desde nuestro lugar? Siempre es más fácil tirar la pelota para afuera y decir, bueno, la culpa es de la familia, la culpa es de la sociedad, de los medios de Exacto. comunicación, pero yo me pregunto, ¿qué papel, qué lugar tenemos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar? Y es ahí que me encuentro con esa temática y seguí estudiando después en la licenciatura un trabajito, y realicé un trabajito relacionado con aprender cooperativamente. Y bueno, lo seguí trabajando y dije, esto está bueno porque veía el interés de otros docentes también. Y yo digo, pero realmente, entonces es muy importante lo que nosotros hacemos desde nuestra área. Y empecé a escribir, a juntar lo que tenía y digo, bueno, me encontré con varios apuntes y digo, bueno, vamos a ordenarlos y a ver qué sale. Y bueno, y me pareció que quedó un lindo material. No es un libro de teoría ni es un recetario de juegos, ¿sí? Combina un poco de teoría, algunos juegos y varias ideas para que el profesor, el docente que se encuentre con el libro, tenga herramientas para construir sus propios desafíos cooperativos. Y es, como decías anteriormente, una excelente semilla, que vos antes nombraste esa palabra muy bella, justamente para impulsar e inculcar en otros colegas quién sabe qué, ¿no? Porque uno, como antes vos nombraste a Rubén, te inspirás en alguien, seguramente el libro puede inspirarnos a todos y a muchas personas que tal vez no conozcamos. Ojalá que se dé eso en la medida que llegue a una persona que le interese, que pueda tomar alguna idea para transformar sus prácticas, para mejorar algo o simplemente para crear algo nuevo desde su lugar, ya cumplirá su función el libro. ¿Qué considerás importante transmitir a niños y adolescentes de hoy? A vos y a mí nos apasionan los fogones. Correcto. Y yo el otro día pensaba, digo, ¿por qué nos gustan tanto los fogones? Y tal vez ahí encuentre en los fogones como resumida la experiencia de la vida humana. ¿A qué voy con esto? En el fogón tenemos la luz y la noche. La luz que representa el fuego, la luz que ilumina, que calienta los alimentos, que calienta cuando hace frío, que nos protege de los animales, que nos permite vernos. También se encuentra la noche, aquello que es misterioso, aquello que no se ve, lo que está oculto, lo inalcanzable. Y en el medio estamos nosotros los hombres, mirándonos, compartiendo la vida, compartiendo historias, compartiendo lo que hicimos en el campamento, dándonos gracias, riéndonos, cantando. Eh, y una cosa más, a pesar de que está en la oscuridad podemos encontrar también las estrellas. Si miramos arriba, podemos encontrar las estrellas, que no quitan la oscuridad, pero están presentes. Y pienso que las estrellas, de alguna manera, también nos están guiando. Fíjate que vos muchas veces decís, miren, allá está la Cruz del Sur, y nos orienta. Nos dice dónde estamos, nos marca el rumbo. Y me parece que le diría que traten de vivir la vida como un fogón, donde lo importante es compartir con otros
lo que cada uno es, lo que cada uno tiene, lo que cada uno puede hacer, las alegrías, también las tristezas, colaborando, porque también en el juego aparecen, en el fogón también aparecen los juegos Correcto. y juegos cooperativos, se canta junto a otros. eh, y también en esto de la estrella, pensar en que siempre hay alguien que nos guía. Para algunos de nosotros es la fe, en mi caso particular la fe católica, la creencia en un Dios que es uno y trino, pero después cada uno desde la fe que profese de manera particular, pero también esa estrella puede ser papá y mamá, pueden ser hermanos, pueden ser amigos, otros docentes. Entonces es una invitación a la esperanza. Me parece que el fogón es eso, es una invitación a vivir la vida con esperanza, eh, confiando en esa estrella que nos guía, ¿no? Exacto. Y poniendo cada uno desde su lugar lo que tiene para compartirlo y en definitiva para hacer la vida más transitable. Antes que mencionabas el fogón, a mí me pone muy feliz que vos estés acá porque yo también creo en eso del fuego interno que cada uno tiene, el motor, lo que impulsa. Bueno, en su momento pasó el profe Daniel Ener, pasó Miguel Bonomelli, ahora estás vos. Y son personas que no solo que yo admiro y respeto mucho, sino que siento que siempre respetan mucho nuestra profesión, la tarea del docente, que jamás han hecho algo sin la pasión, que jamás van a ser de menos o por el simple hecho de cumplir. Y ese fuego que está en cada uno, porque en este caso estamos tal vez apuntando a un público que puede tener que ver con la docencia o no, pero creo que a cada persona en el trabajo que haga, ese fuego, ese motor interno, tiene que estar, porque si está débil habrá que ponerle más ramitas o encontrarle cómo, y si se apaga, qué triste, ¿no? Tal cual. La pasión, eso que vos decías antes, y antes, charlando sobre campamentos, me preguntaba cómo es tu relación o tu experiencia con campamentos. Y yo lo vivo como una aventura. Si pudiera recordar aquellos momentos como acampante y ahora como docente, siempre traté de vivirlo como una aventura, ¿no? Como decir, bueno, vamos a un lugar a compartir la vida con otras personas, a dejarnos llevar por el juego, por el misterio, por la aventura, por los problemas que hay que resolver, por las sorpresas. Y eso es lo que yo trato que los chicos sientan, que uno lo vive como una aventura, y yo creo que si uno lo vive de esa manera, los chicos también después lo van a vivir como una aventura y realmente se van a apasionar con estas actividades, tanto como nosotros. Hermoso lo que estás contando, porque como esta frase tan conocida de que no me acordaré lo que me dices, pero sí lo que me hace sentir, los campamentos son transformadores, son transversales, despiertan emociones y somos seres emocionales. Y qué más enriquecedor que una buena experiencia de un campamento con un profe que motive y conduzca eso, no solo para niños y adultos, adolescentes, perdón, sino para gente grande también. Tal cual, a veces uno no dimensiona lo que nosotros generamos con nuestras actividades. Cada vez que una persona juega, cada vez que una persona está realizando alguna actividad de este tipo, se involucran plenamente las emociones. Hay un fuerte impacto en esto de las emociones, se despliegan todo tipo de emociones. Hay alegría, hay felicidad, pero también hay enojo, hay frustraciones, como hablábamos antes, Sí. que es necesario transitar y aprender a afrontarlas. Eh, y aparecen, bueno, todo este tipo de sentimientos que está bueno reconocerlos, aprender a descubrirlos y, bueno, ver qué hacemos con eso que aparece, ¿no? Y eso es algo que solamente los profes de educación física, con Sí. nuestras actividades, podemos desplegar y generar en los chicos. Eh, Verdaderamente son experiencias, como decía antes, que dejan huella. Bueno, nosotros sabemos, nos conocemos, al igual que muchos colegas, somos unos convencidos de que el mensaje que uno da es fundamental, como antes hablábamos del juego en un campamento, siempre que tenga un buen mensaje y que algo deje. Y esta es una pregunta amplia y para ir cerrando, eh, que tiene que ver con el futuro, tal vez no tan inmediato, pero en esto de la construcción de todos, hacia dónde vamos. ¿Qué te gustaría que pase con la educación física y con la formación del docente? Bien, yo creo que la educación física debería transitar hacia un espacio donde se transforme en una práctica más reflexiva. Muchas veces nosotros los profesores somos mucho del hacer actividades, proponer juegos, deportes, actividades, y muchas veces no nos detenemos a pensar qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces está bueno que la formación docente pase por ayudarnos a leer qué es lo que pasa en nuestras clases con nuestros alumnos,
¿no? Yo creo que se ha avanzado mucho en el tema de las ciencias del deporte, del entrenamiento, que está muy bien y ha avanzado mucho, pero en mi caso particular lo veo como un profesor de educación física en la escuela, ¿no? Yo creo que hace falta transitar ese camino de la reflexión. La formación tiene que pasar por eso, por ser capaces de reflexionar sobre nuestras prácticas. Me parece que eso es algo muy importante porque va más allá de hacer cursos y capacitaciones, que está bueno porque las capacitaciones nos ayudan a abrir la mente, a ver otras ideas, a conocer qué es lo que otras personas están haciendo, pero muchas veces no se ajustan a nuestra realidad y cada docente con su grupo tiene una realidad particular. Y me parece que es importante aprender a leer qué es lo que pasa en nuestras clases. Y bueno, para eso tiene que transformarse en un docente reflexivo, leer, pensar qué es lo que sucede, qué mirar en nuestros alumnos. Me parece que la formación tiene que pasar por ahí, por transformarnos en docentes que sean capaces de estudiar, de leer, de preguntarse sobre la realidad que está viviendo en su patio, en su gimnasio, en su escuela. Un poco la propuesta del libro es esa, ¿no? Ayudarnos a mirar que detrás de cada juego que proponemos suceden cosas y que lo que proponemos no es inocente. El tipo de juegos que nosotros proponemos, el tipo de actividad, no es inocente y muchas veces no nos damos cuenta que estamos generando cosas en las personas que participan. Y está bueno darse cuenta de eso. Aparte lo que estás contando es tan interesante que lo hablamos muchas veces, que hasta muy trillado lo que voy a decir, pero hasta cuando se eligen equipos, todavía al día de hoy en la actualidad, a veces se ven formas de elegir equipos que no van más y vos con simple ver la carita del chico o la chica cuando no lo están eligiendo y por ahí decís, che, no es muy difícil cambiar esa forma para buscar algo más acorde a lo de hoy. Y sí, se ve, pero invita Sí, mucho a esto, a que el docente también quiera transformar y cambiar y esté dispuesto a escuchar. Bueno, Fer, está un poquito fuera del libreto, pero yo te quiero agradecer de corazón, más allá de estar muy feliz que hayas aceptado esta propuesta, de que brindes tu generosidad con este libro, porque no cualquier persona, más como estamos en el tiempo de hoy, siempre con la mirada del otro parece que adelante, eh, lo hagas desde el área de educación física o de la formación que el docente tenga. Pero te agradezco, te respeto y ojalá que Desafíos Cooperativos llegue a muchísimas manos, no solo de Argentina, sino de muchos lugares del mundo. De verdad, te agradezco y te felicito. Te quiero mucho. bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tus palabras. Vos sabés que yo también te aprecio mucho, te quiero mucho, nos conocemos de hace mucho tiempo, compartimos esta mirada sobre la educación física, así que sé que es sincero tu agradecimiento, tus palabras y gracias por acompañarme en este desafío cooperativo, porque no deja de ser un apoyo, un aliento, el que se valore este aporte, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco también mucho. Por favor. Bueno, Fer nos acaba de regalar un libro muy gentilmente y lo dedicó con unas palabras muy, muy lindas, muy sentidas. Humildemente le vamos a obsequiar una remera de cruzar. Fer, querido, nuevamente un millón de gracias. Y que Desafíos Cooperativos llegue a... que no tenga límites.